comenzamos de inmediato con lo que habíamos previsto. En línea está la diputada Blanca Inés Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos y presidenta también de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, diputada. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día a ustedes, a la audiencia. Muy bien. Diputada, bueno, analizar una cuestión muy importante. Teníamos noticias de hace algunos días de la presentación formal de esta nueva ley de financiamiento educativo, presentación que se hizo de la mano también de Jaime Persic y con el ministro Sergio Massa. Puntualmente, cuéntenos qué es lo que plantea este proyecto de ley. El proyecto de ley plantea el retomar y extender metas que en su momento, durante el gobierno de Néstor Kirchner, planteó una ley original respecto al financiamiento de la educación. En esos momentos la meta era llegar al 6% de inversión del Producto Bruto Interno en un consolidado de acuerdos entre nación y provincias. Esa meta del 2000, fue fines del 2005, creo que se promulgó en enero del 2006, se cumplió, se sobrecumplió al final del gobierno de Cristina Kirchner, 2015. Pero luego hubo no solamente una retracción de financiamiento, sino una caída estruendosa de el financiamiento de la educación en la Argentina. 2016, 2017, 18, 19, lo sufrieron las universidades, que saben de qué hablo, porque no hubo gastos ni siquiera para funcionamiento, pero a su vez lo sufrieron las provincias y las escuelas, en general las y los estudiantes argentinos. Entonces, creo que desde el gobierno que se inició en el 2020 ha habido sucesivos esfuerzos para sostener esa inversión, y me parece que ahora plasmarlos en una ley de financiamiento, porque a la que yo me referí anteriormente tuvo un plazo, el plazo era hasta el 2010, las metas eran llegar al 6% al 2010. Bueno, finalmente se siguió hasta el 2015 con ese 6%. Eso desapareció, la verdad que nos fue negado a todos los argentinos y argentinas, y ahora hay un esfuerzo por ir por el 8% para la educación, 8% del Producto Bruto Interno. Esto es la riqueza que generamos argentinos y argentinas. Creo que eso, tiene una programación entre el 2024 y el 2030 y tiene objetivos, metas concretas, que la verdad son sustantivas, que expanden lo que en estos últimos años se ha hecho. Todos estamos viendo y vivimos a través de nuestros hijos, de compañeros, compañeras, de las visitas a las escuelas, los libros que llegan, las computadoras, los programas, las becas, pero sostenerlo en el tiempo significa de algún modo como dejar de solapar un debate que muchas veces es mentiroso, ¿no? Los derechos, la educación es un derecho constitucional, un derecho humano. Los derechos carecen de implementación práctica si el Estado no está presente, si la ausencia del Estado los hace sucumbir, ¿no? Entonces, en una etapa de debate electoral a 40 años de democracia, la verdad que es una gran celebración poder tener estas discusiones a fondo, y entonces contrastar quienes plantean que hay que debilitar al Estado, que cuanto más chico mejor, que es importante, y porque además tienen antecedentes en el caso de Bullrich o amenazas en el caso de Milei de achicar el Estado y ajustar y de financiar la educación sin recursos para invertir en el financiamiento. Eso es mostrar un nulo o muy bajo compromiso con el derecho a la educación. Así que la ley está planteando una meta y objetivos bien concretos, más horas de clase para los chicos y chicas, la ampliación de lo que es la carga
horaria diaria, la promoción de asignación de recursos para concentración horaria de los docentes del nivel secundario, destinar recursos, además incorporar el dictado de robótica y programación como asignaturas obligatorias en el nivel secundario, programas, incrementar anualmente la inversión destinada a becas de estudio y programas de infraestructura y de equipamiento escolar que permitan efectivamente que se cumplan la obligatoriedad del jardín de infantes a los 4 años en un 100% y la ampliación en función de políticas de cuidado de infraestructura de jardines maternales desde los 45 días hasta los 3 años. Yo recuerdo que algunas universidades tenían estos pautados, digamos, estos sistemas de cuidado y que precisamente con estos desfinanciamientos muchas tuvieron que desarticular esta prestación, ¿no? Ahora, yendo a la ingeniería concretamente parlamentaria, el paso siguiente es el tratamiento en comisiones. Sí, la verdad que hay dos cuestiones: la formalidad del tratamiento en la Cámara de Diputados, en las cámaras en general de senadores y diputados, el proyecto todavía no ingresado, lo que no obsta que nosotros, la verdad que en mi caso como presidenta de la Comisión de Educación, ya estamos preparando debates que acompañen y encuentros que acompañen y movilicen en torno a la defensa del derecho a la educación y a la materialización de un financiamiento que lo haga concreto a ese derecho. Creo que de eso se trata esta ley, ir por el 8% en ese plazo, tener para la educación obligatoria el 6% del producto, 6.5% del Producto Bruto Interno, y para el sistema universitario público nacional el 1.5, es la verdad un desafío importantísimo. ¿Cuál ha sido la devolución o las devoluciones que han ido recibiendo en un contexto de muchísima agresividad, ¿no?, como el que estamos viendo en esta campaña preelectoral? La verdad que yo no me he detenido mucho en eso, como uno conoce los discursos, claro. Yo creo que una cosa es TikTok y otra, digamos, bueno, vamos a los bifes, acá hay que sentarse y hay que debatir. Y la verdad que esa es como una rendición de cuentas de lo que efectivamente cada candidato pretende hacer, con un aditamento, que el que ha sido gobierno tiene que mostrar qué es lo que hizo para fundar qué es lo que quiere hacer. Sí. En el caso, que no es el caso de Milei, justamente, entonces creo que desbaratar algunos argumentos falaces, como por ejemplo, la educación se va a financiar vía voucher, esto es, no vamos a tener un sistema de financiamiento como el que tenemos, sino se va a distribuir entre los aspirantes al derecho un bono. Creo que eso además está probado, está demostrado en otros países, caso más cercano Chile, el rotundo fracaso. Creo que eso es fundamental que efectivamente eso se demuestre. Así que bueno, vamos a también invitar a los chilenos que vengan a hablar de los vouchers acá, que vengan a contarnos cómo, digamos, hay una crisis seria en estos momentos donde efectivamente el derecho a la educación naufraga frente a ese formato de financiamiento. Tal cual. Creo que días atrás hablábamos, diputada, con usted a propósito de el peso y la influencia que tienen los organismos financieros internacionales en la definición de políticas de educación y el cambio de concepto, ¿no? Ya no se trata de un derecho, sino de un servicio. Bueno, claro, se trata de un servicio y de una mercancía, que esa es la perspectiva que no solamente los organismos internacionales, sino a su vez plenamente asumidos por personas de carne y hueso que quieren gobernar la Argentina. Y yo creo que ese alerta tenemos que tenerlo, porque en realidad si no, bueno, nadie después puede darse por engañado. Entonces, creo interesante
que en este año electoral, con 40 años de democracia a celebrar, lo hagamos con estos elementos, ¿no? Que me parece que eso es fundamental. Diputada, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Chao. La diputada Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, estuvo presente en la presentación, valga la redundancia, estuvo presente en el momento en que se dio a conocer este proyecto de nueva ley de financiamiento educativo. Estuvo ahí el ministro Persic, estuvo el ministro Massa en ese lanzamiento, el ministro Guado de Pedro también, y esta ley de financiamiento educativo que plantea la ampliación del piso de inversión estatal. Como antecedente, ella nombró la ley anterior, que es la ley número 25.075, una ley de 2005, que plantea que la base de inversión es el 6% del Producto Bruto Interno para educación. Esta nueva iniciativa plantea un 8% del Producto Bruto Interno destinado a educación, y con toda una distribución, como decía la propia diputada Osuna,